importantes para el país, pero sobre todo tratando de dar sustento a ciertas afirmaciones que se hacen sobre el tema. Vamos a ver. Resulta que hay un informe ya de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa sobre el nuevo texto del proyecto para ampliar la vía a Limón. Antes de comenzar a dar el detalle, le quiero decir a las personas que se pronuncian sobre el tema que esto es un informe de la Asamblea Legislativa de su departamento técnico a los diputados de la Asamblea Legislativa, que no estamos en contra de que se construya esa carretera a Limón, que Costa Rica quiere que Limón tenga una excelente carretera, pero que hay una serie de inconsistencias que nos hace ponerle cuidado al tema. Yo tengo a Gustavo Rivera, que es asesor jurídico de servicios técnicos, y a don Mauricio Porras, que es jefe del área económica de servicios técnicos. Así que si les parece, vamos a revisar cuáles son esas inconsistencias que dice servicios técnicos que presentan a la final problemas de inconstitucionalidad. Don Gustavo Rivera, bien puntual, me ayuda. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Mire, hay señalamientos de distinto orden, no todos son de la misma importancia, ¿verdad? Ajá. Reiteramos uno sobre la forma de presentación del proyecto, que es de que se deben hacer constar los textos originales, no una simple traducción, porque los contratos de empréstito fueron negociados en inglés. Ese texto, si hay que ir a la jurisdicción o a un juicio arbitral, ese texto en inglés es el que vale, no vale la traducción. Entonces la traducción hay que acompañarla por un principio de publicidad, pero hay que hacer constar los textos originales. Eso digamos que es una cuestión de forma relativamente fácil de suplir, ¿verdad? Simplemente certificar las copias que hasta la fecha de hoy pues no han sido aportadas. Luego hay que tener presente otra cosa. El texto que se dictaminó, el texto sustitutivo que se presentó a la Asamblea, fue presentado por los diputados. Entonces ellos solo podían variar aspectos realmente menores de las normas de ejecución, porque lo que es el empréstito, los contratos de préstamo, esos son negociados por el Ejecutivo, y en la medida que el Ejecutivo no lo renegoció, pues eso no puede ser modificado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que los cambios que se le introducieron son menores, ¿verdad? Lo principal sigue igual, ¿verdad? El diseño, los plazos, la plata que hay para las expropiaciones, todo eso sigue igual. Con respecto a eso, pues el departamento ya había... Sigue igual, y aunque presente visos de inconstitucionalidad, ya ustedes no pueden hacer nada para ponerlo. No, porque los contratos de préstamo nosotros habíamos dicho, los riesgos son sobre todo operativos, no son aspectos de la negociación jurídicos o contractuales, ¿verdad? Más bien, donde encontramos ahora algunos problemas de inconstitucionalidad son en algunos cambios que se le hicieron a la norma de ejecución. Okay. O sea, por ejemplo, los recursos del préstamo hay que ingresarlos al presupuesto. Bueno, por una cuestión de agilidad, en realidad el procedimiento que exige la Constitución es poco ágil, que es meterlos en una ley de presupuesto. Entonces se planteaba introducirlos por decreto. Bueno, en nuestro criterio eso no se puede. Hay también otra norma de que obligan al contratista a contratar 50% mano de obra nacional y solo subcontratistas nacionales. Nosotros creemos que eso es discriminatorio, porque se obliga al contratista a actuar bajo el ordenamiento jurídico nacional y usted no puede exigirle esas condiciones a ninguna empresa nacional. Pero, digamos, esos son dos señalamientos menores. Por el fondo, lo que nosotros estamos recomendando ahora es que la distribución constitucional de competencias, lo que le otorga a la Asamblea es un control político para aprobar o desaprobar el financiamiento. Un poco que los diputados digan cuánto se está endeudando el país y entonces valoran si la carga financiera, si el país, digamos, bueno, cuánto me voy endeudando con respecto a otros empréstitos, con respecto al monto de la deuda pública. Ese es el control político que la Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa. Lo otro, aceptar, confirmar o ratificar un contratista sin concurso público, porque se presenta la operación como un crédito atado, en realidad definir contratistas es un aspecto muy técnico para el que la Asamblea Legislativa no tiene competencia técnica. Eso es un acto administrativo. Entonces nosotros lo que estamos señalando es que es indebido que la Asamblea tenga que pronunciarse sobre eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ya la Contraloría dijo que después ese contrato comercial, el que se escribió con AVE y con cheques, tiene que ir a referendo y ellos harán un control de legalidad,
pues nosotros decimos que es un poco distorsionar eso de que la Asamblea Legislativa ya haya aprobado, ya haya dicho está bien la designación de ese contratista. Como eso no le toca a la Asamblea, entonces mejor que la Asamblea no lo vea, porque esos son aspectos técnicos, ¿verdad? Imagínense que con el convenio pues no se ha aportado... Aspectos técnicos que tenemos la capacidad nosotros de, digamos, como país, de técnicamente enfrentarlos. Aspectos técnicos es, digamos, poder valorar con conocimiento especializado qué relación hay entre lo que vale la carretera y las especificaciones técnicas que va a tener. Aspectos que no son presentados con el proyecto de la Asamblea, ¿verdad? Lo que llamamos los alcances del proyecto. Bueno, que si son 4 carriles, cuánto ancho, cuántos puentes, las normas estándares de los carriles, esas cosas, ¿verdad? Usted necesita saber de eso, tener un conocimiento técnico para decir, bueno, entonces tantos kilómetros sí valen tanto. Por eso, pero es que aquí en Costa Rica, como eso tiene colores y sabores, entonces aquí un técnico dice que vale tanto y otro técnico que debería decir lo mismo, porque deberían tener los mismos elementos para tomar una decisión técnica, dice otra cosa. Bueno, sí, doña Amelia, pero empecemos por ahí. Pero bueno, que por lo menos sea una discusión técnica, que no sea una discusión política. No le toca a la Asamblea, ¿verdad? Con un criterio eminentemente político, nada más decir, sí, está bien, ¿verdad? Entonces, a la Asamblea lo que le toca, aprobar el financiamiento. Y nosotros recomendamos que la designación del contratista, si está bien que sea sin concurso público o si hay que hacer concurso público, bueno, la designación del contratista es un acto administrativo. Entonces eso debe corresponder tramitarlo al Poder Ejecutivo, asumir su responsabilidad en esa vía. Don Mauricio Porras es el jefe del área económica de servicios técnicos. ¿Qué nos aporta en vamos a ver, en este esfuerzo que queremos hacer para que los costarricenses vean que a la final, si nos dan buenos elementos, todos estamos en capacidad de opinar? Y ustedes dicen que bueno, que hay una responsabilidad esencial en el tema del fondo, que es que hay cosas que no pueden ser modificadas por nadie, porque eso corresponde o compete al gobierno central. Pero también quisiera que aterrizáramos un poco, entonces, hasta dónde estas inconsistencias que ustedes señalan serían inconstitucionales, ¿por qué, vamos a ver, son tan importantes como para echar atrás el proyecto? ¿Qué implicación a la final tienen? Don Mauricio. Sí, buenos días, doña Amelia, un gusto saludarla. Igualmente. En el caso nuestro, nosotros hicimos un análisis económico del dictamen dado por la comisión, y en lo que tiene que ver propiamente con las condiciones de crédito, esto no varían. El contrato con el banco chino se mantienen. Sin embargo, nosotros en el informe hacemos 3 advertencias importantes. Una tiene que ver con los riesgos que está asumiendo el país en materia cambiaria, porque el crédito está en parte contratado en yuanes y en otra parte contratado en dólares, con lo cual existe un riesgo cambiario importante para el país. La segunda advertencia que nosotros señalamos es en relación con los niveles de endeudamiento. Ya la Contraloría y el mismo Banco Central han señalado que el Estado tiene niveles de endeudamiento bastante elevados, que a nivel del sector público ya sobrepasan el 50% del Producto Interno Bruto. Y esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con los nuevos créditos que el país tome. Y el tercer punto que nosotros analizamos en el informe es precisamente el costo de la obra. Ahora, hay que tener claro que el costo de la obra no es un punto, por decirlo así, que se incluya dentro del proyecto de ley, porque el proyecto de ley se refiere a la contratación del crédito, no a la contratación de la ejecución de la obra. Sin embargo, pues este ha sido uno de los puntos medulares que ha estado en discusión, y nosotros hicimos un análisis con respecto a los datos que ha dado el Ministerio de Obras Públicas en relación con la consultoría que se contrató de Cali Mayor para la estimación del costo de esa obra. En relación con eso, doña Amelia, el informe hace unos escenarios de cuánto puede ser el costo de esa obra considerando los márgenes de incertidumbre, y ahí es importante señalar que el estudio hecho por Cali Mayor señala que el costo que ellos señalan, que indican, puede ser que sea un 25% mayor o un 25% menor. ¿Verdad? En ese sentido nosotros hacemos unos cálculos. Sí, pero perdón, don Mauricio, un 25% de esta millonada son muchos millones. Correcto, no, son muchos millones. A ver. La pregunta es
digamos, si se considera el margen menor, o sea, restándole el 25% a la estimación que hace Cali Mayor, efectivamente estamos hablando de más de 180 millones de diferencia. Ahora, si el 25% es hacia arriba, efectivamente el costo del contrato con cheque anda cercano a las estimaciones que está haciendo Cali Mayor, más ese 25%. Sin embargo, nosotros llamamos la atención en cuanto a si ese 25% es un margen razonable, porque prácticamente es un cuarto del costo de la obra que se está dejando como margen para considerarlo como un posible precio final del contrato. Y eso sí tendría que decidirlo la Asamblea Legislativa con base en los números que ustedes están dando. Pues efectivamente la Asamblea lo que tiene que decidir es si aprueba la contratación del empréstito, porque la contratación de la obra le corresponde al gobierno. La Asamblea lo que tiene que valorar es la razonabilidad de esa inversión, digamos, y si efectivamente eventualmente no significará un costo para el país significativo. Ahí va pasando el tren. Sí, más bien me disculpo porque voy en el tren precisamente. Ay, perfecto. Así me gusta, Mauricio, no importa. Disculpado. Ahora, don Mauricio, para que las personas, ya usted lo va aterrizando, pero para que las personas todos entendamos, porque aquí todos aprendemos de ustedes. Vamos a ver. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad que a la final van a tener los diputados? ¿Y qué peso tiene esto? O sea, simple y sencillamente, si se declara inconstitucional, esto no sigue, son argumentos suficientemente fuertes, estas inconsistencias para que se declare inconstitucional y entonces esto no se puede aprobar. ¿Cómo está el tema? Sí, por supuesto, la decisión de los diputados es, bueno, asumir el riesgo de los 25% de incertidumbre y tomar y aprobar el crédito, o eventualmente rechazar el crédito y probablemente la obra se eche atrás. Ahora, esto no significa que no se puedan buscar otros mecanismos para financiar la obra. Sin embargo, como usted ha señalado en su programa, pues en Costa Rica hacer obra es bastante difícil. Así que inclusive nosotros en el informe señalamos que existe un costo de oportunidad de no tomar la decisión también. Ok, ¿y qué pasa con estas inconstitucionalidades? Eso lo tiene, el que tiene que decir si es inconstitucional o no es la Sala Cuarta. Es correcto, digamos, ahí al final, digamos, lo que se puede echar abajo en la Sala Constitucional es la aprobación del crédito. Ok. ¿Verdad? Eso, sígame valorando un poco ese tema, porque entonces ya tendríamos el panorama, yo diría que bastante claro. Sí, ya digamos, en relación con la parte propiamente jurídica y constitucional, más bien la refiero a mi compañero Gustavo, porque yo soy del área económica. No, pero muy claro, Mauricio, muchísimas gracias. Necesito economistas así tan claros como usted, ayudando en el análisis. Muchísimas gracias. Don Gustavo, entonces ya llegamos a esto. Sí. La Sala Cuarta tiene que tomar decisión sobre estas inconstitucionalidades o puede no tomarlas. Ustedes lo envían a la Sala Cuarta, solo lo ven los diputados. ¿Cuál es el procedimiento y a la final qué pasa con lo que diga la Sala Cuarta? Doña Amelia, la aprobación del financiamiento, como tal, la aprobación de empréstitos, no tiene consulta obligatoria a la Sala. Iría si hay 10 diputados que quieren consultarlo, ¿verdad? Eso, a diferencia, digamos, de los convenios internacionales que obligatoriamente van a la Sala, en este caso sería solo de consulta facultativa, no obligatoria. Ahora bien, cuando se consulta algo a la Sala echa todo para atrás si el procedimiento está mal, ¿verdad? Como por ejemplo pasó con el pasado plan fiscal o algo así. Aquí, de lo que se ha señalado, por ejemplo, es la presentación del proyecto, esos errores de forma, pero que son de forma, pero son importantes, ¿verdad? Como los textos auténticos, eso sí es una cosa de procedimiento. En cuanto a las otras, las cosas puntuales que se han señalado de las normas de ejecución, o sea, estos artículos que acompañan la aprobación del financiamiento, cuando es por el fondo, la Sala puede decir, esto está malo, esto está mal, entonces se quita eso y lo demás queda bien, ¿verdad? Simplemente, bueno, que la incorporación de recursos en el presupuesto de decreto es inconstitucional, se quita la norma, no quiere decir que todo está malo, sino se quita lo que está mal nada más, ¿verdad? Porque esto sería una consulta por el fondo si se plantea facultativamente, y solo se echa atrás todo cuando han habido vicios de procedimiento. Cuando son asuntos de fondo, pues se puede arreglar fácil, quitándole lo que está mal. Ok, yo creo que lo tenemos claro hasta el momento, y no es de consulta obligatoria a la Sala, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de que habiendo inconstitucionalidades en un proyecto se puede aprobar? Bueno, porque esto, yo no sé si vale el símil, sería como, si algo está mal, cortamos lo que está mal, ¿verdad? Porque o sea, mandémoslo, aunque después la Sala sí lo pueda frenar.
Sí, vamos a ver, es que lo que le digo, cuando es por el fondo, y más si son solo las normas de ejecución, pues el financiamiento no tiene problema, ¿verdad? Uh-huh. Y es que eso es lo que, digamos, lo que tal vez hay que insistir. Un crédito puede ser bueno o malo, económicamente hablando, en términos de conveniencia política puede ser buenísimo o malísimo, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, puede ser que, por decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es un asunto de conveniencia y oportunidad, y eso es lo que nosotros hemos dicho, que en esto lo que hay que valorar es la conveniencia y la oportunidad. Con respecto a los temas constitucionales, lo que hay que aclarar es si se puede escoger al contratista sin concurso público o no, nada más, ¿verdad? Pero eso es, en cierta forma, es casi no es independiente del crédito porque lo han presentado como un crédito atado, ¿verdad? El crédito no tiene nada de malo, por decirlo de alguna manera. Bueno, cualquiera presta plata y cualquiera pone sus condiciones, unas tasas más altas, unas tasas más baratas, unas comisiones más altas, unas comisiones más caras. Ahí no está el problema, ¿verdad? El problema está, o sea, la conveniencia y la oportunidad es si lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a poder salir a tiempo, si nos va a salir más caro, si vamos a poder ejecutar razonablemente. Le agradezco mucho a los técnicos de la Asamblea Legislativa que nos pongan en dimensión sobre este tema de la Ruta 32. Repito, que ya está listo el informe de servicios técnicos que habla de inconsistencias y de algunos aspectos que podrían ser declarados inconstitucionalidades constitucionales por la Sala, pero resulta que no es obligatorio el envío a la Sala Constitucional de parte de la Asamblea. Voy a hablar con Gloria Valerín si la logramos. Vamos a hacer una pausa. Doña Gloria Valerín, que está al frente de Servicios Técnicos en la Asamblea, quiero hacer un cierre con ella porque hay cosas que siento que quedan pendientes de esto, aunque han sido muy claros, don Gustavo y don Manrique, para ubicarnos. Ven, Costa Rica, hay que hacer ese esfuerzo para aprender. Yo no sé ustedes, pero yo aprendo muchísimo y tengo sentido común y algunos elementos de análisis también para ver cómo están las cosas. No es contra Limón, para nada, es a favor de Limón. Las cosas bien hechas siempre hacen que un pueblo camine y las cosas estén mejor. Tengo a doña Gloria Valerín de Servicios Técnicos ya con nosotros en línea telefónica. Doña Gloria, creo que don Manrique y don Gustavo han sido bastante claros en el tema, pero ahora, ¿en qué dimensión lo logramos poner, doña Gloria? ¿En qué dimensión que se puede hablar de la necesidad de que las obras estén en tiempo, de la necesidad de que después la Sala Cuarta no lo devuelva, de todas las cosas que a la final pueden pasar una vez que lo apruebe la Asamblea Legislativa, que ni siquiera sé si tiene todos los votos para aprobarlo, el texto sustitutivo, doña Gloria? Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días. Yo nada más quisiera complementar un poco lo que Mauricio y Gustavo han dicho, porque parece que hay algunos elementos, como usted señala, que quedan sueltos. En el tema de las obras que tienen que hacer las instituciones para que se pueda hacer la carretera. El informe de servicios técnicos señala que hay la manifestación de la refinadora costarricense de petróleo, de acueductos y alcantarillados y del Instituto Costarricense de Electricidad, manifestaciones que constan en el expediente en el sentido de que para ellos es imposible hacer las obras que se está comprometiendo a hacer Costa Rica en el tiempo en que se requieren, que por ejemplo las expropiaciones no es posible hacerlas en ese tiempo. Este es un aspecto que es muy importante porque tiene que ver con los riesgos operativos del proyecto que también nosotros, no solo a nosotros, otras personas, pero nosotros también hemos señalado como una enorme debilidad para la consecución de este proyecto que es tan importante para Costa Rica y para los limonenses. Si lo van a hacer, pues que lo hagan bien, que lo hagan en el tiempo en que corresponde, tomando en consideración lo que en este país se lleva para hacer expropiaciones y poder hacer las obras. ¿Qué pasa, doña Amelia? Si usted está haciendo, no conocemos el diseño de la carretera, por ejemplo, y si resulta que en una de esas partes usted se encuentra un suampo y el puente que estaba presupuestado en $10 millones resulta que le va a costar $100 millones, eso lo asume
el pueblo costarricense. Eso es un costo que asume el CONAVI. Bueno, por eso es importante conocer el diseño de la obra, cosa que todavía no se conoce, y por eso es que nosotros hablamos de riesgos operativos. Pero si además las instituciones que tienen que entrar a hacer cambios para que la ruta sea posible, le están advirtiendo a usted que en el tiempo en que se está comprometiendo el gobierno a hacerlo no se puede hacer, y pues esto es la crónica de una muerte anunciada, doña Amelia. Muchas gracias, doña Gloria Valerín. Yo creo que hay elementos para que usted y yo nos pongamos a pensar sobre el tema, pero que usted y yo pensemos tal vez no sea lo fundamental, aunque sí es, porque cada persona debe estar enterada para opinar. Es que piensen los diputados de toda esta argumentación y qué decisión tomen los diputados y qué decisión los mismos limonenses, que hay grupos que se sienten afectados si no se vota ya. O sea, que van a resultar afectados de todas formas y a mucho más largo plazo de solución el problema. Pienso yo que hay elementos en lo que me han dicho que hacen que yo comparta con ustedes esa preocupación que se da en muchos ámbitos, y que cierra doña Gloria con el tema de que las mismas instituciones que tienen que hacer obras para que se pueda hacer todo el proyecto dice que no pueden hacerlas. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? ¿Cómo está el arroz? Dicen. Así es, ¿cómo está? ¿Y qué importancia le van a dar los diputados y sus asesores a estudiar este tema y a ver que lejos de hacer algo antes de irse, que sea proactivo para Limón, puede hacer algo más bien que atrase las cosas por no hacerlas bien?